Pues muchas gracias a todos los que estáis conectados. Desde Arrenta solemos hacer este tipo de conferencias muchas veces para ayudar tanto a los profesionales inmobiliarios como a particulares. Y lo que hacemos es rodearnos de profesionales, como en este caso contamos con el despacho García Pi Abogados, que está, además acaba de incorporar Higinio García Pi, que es socio director, y Ana Barriga, cónsul de García Pi Abogados, que es la que nos va a explicar en términos coloquiales, porque no jurídicos, porque si no, no entenderíamos nada, lo que está pasando 8 meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda, tanto a efectos de grandes tenedores como a efectos de particulares, ¿vale? Los procedimientos, los tiempos y bueno, pues Ana lleva muchos años colaborando con Arrenta en los procedimientos, aunque no le gusta a Ana que lo diga, pero yo creo que es una de las personas en España que más conoce cómo funciona la ley de arrendamientos urbanos y la nueva ley de vivienda ahora. Y por eso pues te agradecemos muchísimo, Ana y Higinio, el hecho de que podáis ayudarnos a entender esta nueva ley de vivienda y cómo se están comportando actualmente los juzgados, ¿vale? Que es muy importante. Así que yo sin más preámbulos, Ana, muchas gracias y todo tuyo. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias nuevamente a Renta, como siempre, por venderme también, por un lado, y por dejarme pues, compartir este tiempo con vosotros, con todos, e intentar pues, acercaros un poquito lo que está pasando en los juzgados con el tema de la nueva ley, las modificaciones que han introducido en la ley de enjuiciamiento civil respecto a los procedimientos de desahucio. Voy a centrarme un poquito en los de impago porque es lo que más están manejando actualmente y sobre los que más datos tengo, pero vamos a aplicar ya a todos, porque realmente los requisitos son para prácticamente cualquier procedimiento de recuperación de la posesión de la vivienda. Entonces, en cuanto a cómo lo vamos a tratar, hemos intentado separar un poco entre lo que son particulares, entendiendo por particulares a los no grandes tenedores y a grandes tenedores, puesto que los requisitos que se introdujeron son distintos para unos y a otros. Los tiempos previos a lo que es la admisión a trámite, en cuanto a particulares, no han variado mucho, porque realmente los requisitos que se introdujeron para este tipo de arrendadores no son muchos. O no son muy diferentes a los que había antes. Realmente lo que ha introducido esta ley es el tema de la certificación que tiene que expedir el registro de la propiedad, perdón, para poder presentar la demanda en el que se recoja el número de titularidades que tiene ese arrendador futuro Ana, demandante. una cosita, Sí. disculpa, es que no lo he dicho al principio, no vamos a explicar hoy lo que son las novedades que recoge la ley de vivienda, porque Ana ya explicó en un webinar como este, al principio explicó todas las novedades de la ley de vivienda y ahí la verdad es que fue pues muy enriquecedor en cuanto a toda la información que aportaste en su día, Ana. Así que ya me callo que es para comentar que todo esto ya lo habéis explicado, que entró en vigor el 29 de mayo, la de vivienda y todas las novedades, ¿vale? Gracias, Ana. Perfecto, no pasa nada, Mercedes. Pues lo que estaba comentando, realmente en cuanto a particulares no hay muchos requisitos adicionales, lo que permite presentar las demandas más o menos en unos tiempos normales, puesto que esa certificación se puede solicitar de manera electrónica y no tiene mucha complejidad. ¿Qué nos estamos encontrando respecto a la certificación? Pues que no diferencia, a lo mejor, esto lo digo a efectos prácticos, no diferencia las titularidades y no todas se tienen que tener en cuenta para ese cómputo de 10 propiedades para la consideración de gran tenedor. Entonces, en esos casos, nosotros lo que estamos haciendo pues, es pedir o notas del registro de las titularidades que aparecen o un certificado catastral donde ponga el uso, para poder descontar almacenes, garajes, locales, etcétera, que no tienen que computar a los efectos de la consideración de gran tenedor y, bueno, pues aparecen. O sea, eso supongo que en algún momento el registro pues, también lo filtrará. Ha habido un periodo transitorio en que esto ha supuesto un problema porque esa certificación no existía, no estaba habilitada hasta el mes de septiembre y bueno, pues algunos juzgados interpretaban de una manera u otra la manera en que se tenía que acreditar pues la existencia de ese volumen de propiedades o no. Nosotros aportábamos notas del registro y notas de localización y bueno, yo creo que esto ha quedado superado. En cuanto a la incidencia de las modificaciones del artículo 441.5, lo voy a dejar para un poquito más adelante cuando comente todos los procedimientos o los supuestos de vulnerabilidad y así pues lo dejo más aglutinado
porque es realmente donde se van a producir las ampliaciones del plazo. En cuanto a grandes tenedores, pues aquí es obvio, ese tiempo entre demanda y admisión a trámite, bueno, o previo a demanda, mejor dicho, se ha ampliado porque los requisitos que comenté en su día pues conllevan la presentación de unas instancias, una declaración responsable. Esa declaración responsable no va a poder llegar hasta que transcurran 2 meses de la presentación de las instancias. Entonces, pues obviamente ahí va a haber ya un retraso, ¿vale? Bueno, un retraso o una diferencia temporal a lo que ocurría antes de la ley de vivienda. ¿Qué nos estamos encontrando en estos casos en los procedimientos judiciales? Pues a ver, que retrasa un poquito más porque hasta que llegan a admitir a trámite hay como unos procesos previos hasta que convencemos al juzgado de que sí que tiene que admitir a trámite. Pues mira, hay casos en los que se presentaron demandas con carácter previo a la entrada en vigor de la ley de vivienda y el juzgado nos ha requerido para acreditar que habíamos cumplido los requisitos de admisión a trámite actuales, que son pues, el tema de las instancias, vulnerabilidad, etcétera. Pues ahí nos ha tocado pedir aclaraciones, interponer recursos, hasta que el juzgado, pues efectivamente, ha llegado a la convicción de que teníamos razón, que la mayoría ha llegado a esa convicción, salvo alguna excepción como el 40 de Madrid, pero en el resto de los casos, por norma, lo han admitido. Es cierto, la demanda se presentó con carácter previo a la presentación, a la publicación de la norma y a su entrada en vigor y por lo tanto procede a admitir. Hay otros que, aun cumpliendo con todos los requisitos, nos están requiriendo al objeto de que concretemos punto por punto si los estamos cumpliendo. Ya se dice en la demanda, es repetir un poquito lo que se dice en la demanda y pues concretar los documentos en los que viene, aunque ya se describen junto con la demanda. Y luego también nos encontramos con muchos criterios dispares dentro del mismo partido judicial. Pues, por ejemplo, en Madrid, pues lo que digo, hay juzgados que nos requieren, hay juzgados que admiten, hay otros que no. Bueno, esta primera fase está siendo un poco complicada en ese sentido porque no hay una unificación de criterios. Solo los juzgados de primera instancia de Barcelona publicaron esa unificación de criterios, pues que ha ayudado para que todos, digamos, naveguen al mismo sentido, pero bueno, esperemos que en algún momento llegue. Sí, por transmitir tranquilidad en este sentido, yo he estado en algunas charlas que han impartido letrados de Administración de Justicia, que son dentro del juzgado los que tienen que admitir la demanda, y bueno, digamos que la tendencia es a flexibilizar, ¿vale? Sí que pues siempre va a haber alguno, como yo digo, aún más descarriado, pues que a lo mejor considere que nos ha pasado en un único juzgado en Madrid de momento, que nos dice que esa manifestación previa que hay que hacer sobre si es vivienda o no habitual, no es suficiente manifestar y aportar un contrato de arrendamiento donde dice que el destino de la vivienda va a ser vivienda habitual. Entonces, bueno, pues esto seguramente lo llevemos a apelación porque realmente la ley no habla de acreditar, habla de manifestar. Pero bueno, ya digo que son los menos. O sea que nosotros aquí no nos estamos encontrando fracturas temporales muy sustanciales, es más durante la gestión del procedimiento. Entonces, la documentación necesaria, pues esto ya lo comenté más concretamente en la otra webinar que hicimos, pero simplemente pues explicar pues que esa certificación de localización que no existía hasta septiembre ya está habilitada en la web de registradores.org, justo abajo de notas del registro, las habituales, viene certificación de la ley 12/2023. Sí es importante no confundirle con una nota de localización general, que nos ha pasado que algún cliente, en vez de enviarnos la certificación, nos ha enviado una nota de localización y eso no nos vale, ¿vale? Tiene que ser la certificación. Y en cuanto a manifestaciones necesarias, me voy a grandes tenedores porque son las mismas. Es decir, hay que manifestar si es vivienda habitual, que esto es en lo que yo insisto, la ley dice manifestar, no dice acreditar. Y bueno, la mayoría de los letrados de Administración de Justicia nos están admitiendo las demandas con una mera manifestación. Y más en lo que digo, son contratos de arrendamiento vivos y el destino viene ahí reflejado. Y además es algo que han suscrito las dos partes, entonces tampoco hay por qué ponerlo en debate. Al final lo pone. Y también hay que manifestar si se reúne o no la condición de gran tenedor. Solo en el caso de que se manifieste que no se es gran tenedor, es cuando hay que aportar la certificación de localización de la ley 12/2023. Si nos está ocurriendo que algún juzgado nos está requiriendo, aún manifestando que sí somos grandes tenedores, nos está requiriendo esa certificación, pero también son casos puntuales, no es una tendencia muy, muy extendida. Y en cuanto a grandes tenedores, pues tenemos que acreditar la situación de vulnerabilidad de la parte demandada.
¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Pues nosotros lo que estamos haciendo es solicitando tanto a las administraciones locales como a las autonómicas, porque la ley no diferencia. La ley no dice se deberá de recabar informe de las administraciones competentes en materia de vivienda. No, dice en las administraciones competentes locales y autonómicas en materia de vivienda. Entonces nosotros, como intentamos cerrar todos los flecos de nuestras demandas en ese sentido, lo que hacemos es enviar la solicitud a los dos. O sea, se envía una solicitud a los ayuntamientos, una solicitud, pues en el caso de Madrid, a la Consejería de Rehabilitación y Vivienda. En esa solicitud que le decimos, oiga, esta persona, tenemos un contrato suscrito con él, se facilitan datos de la persona, la dirección y datos adicionales de contacto si los tenemos para que los servicios sociales puedan contactar con ellos, teléfono, correo electrónico. Y le decimos, por favor, revisen la situación de vulnerabilidad. Y sucesivamente hacemos una petición sucesiva de intermediación y conciliación en el caso de que la persona sea vulnerable. La tendencia es que no nos están contestando, ¿vale? Esa es la tendencia más habitual. La mayoría no nos están contestando. Otros ayuntamientos sí nos contestan con informe de vulnerabilidad. Otros nos contestan que no se consiente o sea, que el inquilino no consiente que se realice ese informe, ¿vale? Entonces, pues dependiendo de la casuística, pues luego ya hay que tomar una determinación u otra. Pero centrándonos en lo que más pasa es que no nos contestan, entonces, ¿qué ocurre? Yo a los 2 meses emito una declaración responsable o solicito al cliente que emita una declaración responsable en la que se diga, oiga, yo he presentado una solicitud de vulnerabilidad, a mí no me ha contestado nadie, nadie ha emitido ese informe, así que yo estoy facultada y legitimada a presentar la demanda. Y los juzgados nos están admitiendo las demandas, en la gran mayoría. No nos están poniendo ninguna pega adicional a esto. También porque consideran los letrados que esto es una cuestión administrativa, no civil, pero bueno, la tendencia mayoritaria es que no nos están poniendo pegas. Ana, eso es para los grandes tenedores, Exacto. para los, como has indicado, y para los que no son grandes tenedores, no hace falta el envío de esa instancia. No. Porque ya ahora ya, una vez que ya han pasado los 2 meses en los grandes tenedores y en el otro caso ya se acredita que es vivienda habitual y que no es gran tenedor, ya se presenta la demanda. Y yo imagino que ahora la pregunta que se están haciendo todos es cómo andamos en tiempos respecto a cuánto tiempo se tarda ahora al presentar la demanda, si ha variado algo. Y antes de nada, que he sido muy mal educada, me voy a presentar porque no he dicho quién soy, me he puesto aquí a hablar, no he dicho quién soy, ya me he cambiado el nombre, soy Mercedes Robles y soy la directora general de Arrenta. Disculpadme. Y ahora vamos a ver, que imagino que hemos llegado ya, no sé, a la parte de los tiempos, de cómo Sí, reaccionan los a ver. juzgados en las admisiones, el tiempo que tardan, aunque me imagino que es muy dispar, Ana, los resultados. Sí, realmente es dispar y también pues dependemos de esos requerimientos previos que nos hacen algún juzgado, porque estamos comentando que nosotros en 2 meses presentamos las demandas, pero ha habido algún juzgado también suelto que nos ha dicho que no, que teníamos que esperar 5. Igual se han presentado aclaraciones y el juzgado al final pues ha asumido nuestra postura, que son los 2 meses. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, si yo estos ejemplos los pongo porque son cosas que realmente nos están pasando a día de hoy, nosotros presentamos cientos de procedimientos de desahucio actualmente y tenemos, digamos, en el radar mucha casuística, porque al final trabajamos a nivel nacional y claro, pues eso nos da muchos datos. La ley es lo que tenemos a día de hoy con lo que tenemos que trabajar, pero realmente su efectividad o su aplicación no está siendo segura. O sea, y cada juzgado, aunque hay una tendencia mayoritaria, como digo, cada juzgado al final pues puede interpretarla de una manera distinta a la que interpreta el vecino de al lado. ¿Sí? Porque esto ocurre a día de hoy. Entonces, en cuanto a tiempos, yo he intentado hacer un estudio de los asuntos que estamos llevando aquí en el despacho, de demandas presentadas desde que entró en vigor la norma y me he cogido los últimos 100 casos y he hecho pues una media. Entonces, la media que me ha salido aproximada en cuanto a plazos de admisión a trámite hablo, estaríamos en torno a los 2 meses y medio, 3 meses. Vamos a dejarlo ahí, pero claro, también hay que tener en cuenta que nosotros arrastramos todo el colapso del COVID, arrastramos que el año pasado hubo una huelga de letrados de la Administración de Justicia, entonces todo esto se acumula. No me gusta hacer tampoco mucho detalle en este tipo de datos, no por nada, sino porque sí, a lo mejor son 2 meses y medio, pero hay un caso que me han admitido a trámite en 35 y hay otro caso que me han admitido a trámite en 180. Entonces, claro, esto es lo que tiene la estadística. Al final, si tú te comes 2 pollos y yo no me como ninguno, nos hemos comido uno cada uno. Pues esto es así.
O sea, no, la estadística es lo que tiene. También dependerá de los partidos judiciales, Claro, obviamente, porque hay muchísimo. muchos Hay localizados. partidos, exacto, como Illescas, Molina de Segura, que son impracticables. Son impracticables. Entonces, bueno, esa solución se la tendrán que dar desde el Ministerio de Justicia. Pues realmente yo las soluciones que veo es la creación de nuevos juzgados, pero bueno, eso, eso no lo espero a corto plazo, ni a largo, la verdad. Pero bueno, algo tendrán que hacer porque realmente ya estamos llegando a unas cotas peligrosas. Claro, Vale, y luego, ¿dónde noto yo más diferencias en los plazos? A ver, realmente lo que nos está afectando muchísimo es el tema de las vulnerabilidades. ¿Vale? O sea, lo que más nos para los procedimientos, una vez que se ha citado al demandado, es el tema de la asistencia jurídica, que tenemos muchas solicitudes de asistencia jurídica gratuita, que bueno, pues eso pues al final lo retrasa un par de mesecillos, porque al final entre que van al colegio, presentan toda la documentación para el expediente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, etcétera, y resuelven y les designan o no profesionales, pues sí que lleva un plazo del tiempo. El tema de las notificaciones en menor medida, la verdad que no notamos mucha más incidencia, pero relacionado con el tema de la ley de vivienda, sí notamos el tema de las vulnerabilidades. Sí que es cierto, bueno, voy a empezar por el principio, hay que diferenciar dos vulnerabilidades. Bueno, la vulnerabilidad es la misma, pero digamos que la manera que tienen los demandados de hacerla valer en el procedimiento es distinta, ¿vale? Tienen como dos vías. La vía del artículo 441.5 de la LEC, que este ya existía antes de la ley de vivienda, ¿vale? Que es una vulnerabilidad que se tramita realmente por el juzgado y luego, bueno, realmente las dos se tramitan por el juzgado, pero con distinto fundamento. Y luego la del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, que es el que se conoce como Decreto COVID y que, como seguramente ya sabéis, ha visto prorrogados sus efectos recientemente por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, ¿qué diferencias hay entre estas dos vías y qué es lo que hacen los juzgados de cara a ellas? Pues de cara a la del 441.5 hacen lo que dice la ley, no pueden hacer otra cosa, ¿vale? Esto es una regulación que viene en la ley de enjuiciamiento civil, que es nuestra ley procesal y es por la que se rigen todos los juzgados de lo civil. Y lo que viene a recoger es, el cambio principal que yo veo es que antes de la ley lo que hacía el juzgado es decirle al demandado, oye, demandado, si quieres puedes darme tus datos o darme tu consentimiento para que yo vaya a los asuntos sociales y les pida un informe de vulnerabilidad para ver cuál es tu situación de vulnerabilidad. Y ahora no. Ahora esa advertencia sigue siendo una advertencia del decreto de admisión, pero también con carácter inmediato, dice la ley, de oficio el juzgado directamente libra ya ese oficio. ¿Qué me ha ocurrido a mí? Que ha habido procedimientos en los que el demandado no estaba citado y me los han suspendido. Porque antes de que se citara el demandado, ha llegado el informe de asuntos sociales diciendo que el demandado era vulnerable, ¿vale? Entonces, ahí se abre, han fijado como un incidente realmente en el que se libra oficio a los asuntos sociales contestan, las partes tienen 5 días para hacer alegaciones y luego el juez suspende, ¿vale? Pero es que luego en la práctica se ve mucha casuística, esto es lo que dice la ley. Y luego los plazos, porque antes para personas físicas, ojo, aquí no hay diferencia entre personas físicas y, o sea, entre personas, arrendadores no grandes tenedores y grandes tenedores. No, el artículo 441.5 diferencia entre personas físicas y personas jurídicas. Entonces, las personas físicas ha pasado el plazo de suspensión de 1 a 2 meses y las personas jurídicas de 3 a 4 meses. Esa es la mayor diferencia en este caso. Y bueno, la tendencia en cuanto al tipo de solicitud de vulnerabilidad que más se pide, que es la del Real Decreto Ley 11/2020, porque al final pues estamos hablando de 2, 4 meses y por otro lado puedo suspender hasta el 31 de diciembre del 2024, pues es que los jueces, o sea, una solicitud por COVID de suspensión en el 2021 era casi automática. Casi automática. O sea, el demandado la solicitaba y no se dejaba mucho más margen, se acordaba. O sea, yo podía hacer alegaciones, pero no las tenían en cuenta, vamos a decirlo así. Ahora no. Ahora yo veo que la tendencia en los juzgados ha cambiado y que se han puesto más estrictos con esta petición de suspensión. Yo supongo que también esto lo ha agravado el hecho de que la justificación de las prórrogas de estas suspensiones en un momento inicial era que no existía una ley de vivienda
luego llegó una ley de vivienda que decía una fecha, luego un mes después se cambió esa fecha y se prorrogó. Entonces, yo creo que también pues, los juzgados están siendo más sensibles a este tema y digamos que están acotándolo más. ¿Qué ocurre o qué estoy yo viendo? Muchos autos en los que no se acuerda la suspensión porque no se acredita conforme a lo que exige la norma. O sea, en ese Real Decreto Ley 11/2020 hay un artículo 6 que se especifica una documentación que hay que aportar y si no se aporta esa documentación totalmente, la mayoría de los juzgados no están acordando este tipo de suspensiones. Como todo, o sea, lo vengo diciendo desde el principio, desde que comencé, hay juzgados, muchísimos juzgados, cada uno tiene su criterio, pero yo la tendencia, o sea, por decir una tendencia que yo es la que estoy viendo a día de hoy, si no se aportan todos los documentos, no las están acordando. Cuanto antes había mucha flexibilidad en ese sentido, incluso haciendo una declaración en el demandado de sí, soy vulnerable y cumplo todos los requisitos, se admitían y ahora no. Entonces eso Ana, pues nos está eso, ayudando mucho. eso es una buena noticia porque los juzgados están viendo que utilizan el tema de vulnerabilidad como para frenar los procedimientos y que eso al final hace mucho daño a un propietario, con lo cual eso es una alegría que los juzgados por lo menos no sean tan pro inquilinos y paralicen a la primera de cambio con un escrito. Pero lo Mm. que yo sí que estoy viendo, y ahí corrígeme si me equivoco, es que cuando un alquiler o sea, lleva un seguro de impago alquiler, al haber hecho un scoring previo con un ratio de endeudamiento que no supere X cantidad del alquiler, yo según he visto en los informes que manejamos, ese porcentaje de vulnerabilidad o suspensiones debido a la vulnerabilidad es menor cuando hay un seguro de impago de alquiler que cuando no lo hay. Pero por el hecho de haber hecho el informe previo de viabilidad, que es el que piden las compañías. ¿Es así A ver, o... yo el dato concreto de asuntos en los que hay impago no te puedo decir, pero obviamente, y dentro de mis conclusiones, la primera era que para prevenir o para cortar plazos, la primera es un buen scoring. O sea, obviamente el artículo 441 habla de que el importe de la renta más suministros no supere el 30%. Pues si se usa ese margen para hacer un buen scoring al principio, obviamente va a haber menos posibilidades de que se suspenda el procedimiento por una situación de vulnerabilidad. O sea, el Sí. scoring es fundamental. Justo ayer Eh, sacamos una nota de prensa, además de los resultados de Arrenta, que solemos hacerlo todos los años, un poco ya a nivel informativo. Para el resto sacamos nota de prensa donde vimos los resultados. Y uno de los resultados que dimos es que el ratio medio de los alquileres con seguro que hicimos en el 2023 estaba en un 27-29 aproximadamente, con lo cual, o sea, que si es con seguro, efectivamente, no estarían dentro de ese límite que está poniendo la ley para que sean vulnerables, por lo menos el scoring de los seguros de impago. O sea, que eso es, bueno, es una tranquilidad cuando vas con seguro. sí, hombre, yo esto, a ver, no lo digo tampoco por el foro en el que estamos ni por quien me invita, sino que para mí es una convicción personal. A día de hoy el seguro de impago no es una opción. Puesto que es lo que digo, el procedimiento, si todo va bien, no es demasiado largo, pero hay muchas cosas que pueden torpedear el llegar al lanzamiento y al final tener ahí una persona o una entidad que a mí me va a cubrir esa posible prolongación de tiempo, pues para mí es fundamental. Porque es que si hablamos a lo mejor de grandes tenedores, pues no lo van a notar tanto en su situación financiera. Pero si hablamos que hay muchos arrendadores con dos viviendas que se han ido a vivir su retiro de vida en su segunda vivienda, tienen alquilada su primera vivienda, el hecho de que les dejen de pagar 12 mensualidades les puede suponer una quiebra financiera bastante importante. Y yo tengo Sí, casos. Entonces, pues es así, obviamente porque se vive más tranquilo cuando tienes el seguro que te las va a cubrir sí, que cuando no está. las tiene, Y que entienda las presiones. más ahora que además ya las aseguradoras, vamos, por lo menos ya han visto la realidad y han ampliado a 18 y 24 meses de rentas. Porque hablando de esto, y a lo mejor te estoy rompiendo un poco el esquema, pero No, no, para nada. hablando un poco de esto, hemos hablado de los tiempos medios que tú barajas en el estudio de estadísticas que tú has hecho, que es desde que se presenta una demanda, cuánto tiempo se tarda en admisión a trámite. Y Ujú. estabas hablando de 2 meses y medio más o menos de media. Vale, una vez que se admite a trámite, ¿qué tiempo o desde que se admite o desde el principio, desde lo que presentas en la demanda en el juzgado, qué tiempos estás barajando para los desahucios actualmente con la nueva ley de vivienda? Vale, yo
vuelvo a insistir, ¿vale? Estos son tiempos Depende del medios. partido judicial y son medias, eso No, es, y lo el tengo claro. procedimiento, quiero decir que al final son tiempos medios. Yo he revisado los asuntos que tengo, presentada demanda, insisto, desde que entró en vigor la ley de vivienda, presentada demanda y con lanzamientos ejecutados, y estamos en torno al 8 o 10 meses, ¿vale? Entre, insisto, presentación de demanda y lanzamientos ejecutados. Habrá otros que no he metido que son demanda presentada y todavía no los había lanzado, ¿vale? Es decir, que esos son los que sí que tienes fecha ya de lanzamiento No, que se han ido ya, ya los que hemos se han echado. ido, que se han ido. Irse Pero no se va ninguna, si no les echan bueno, yo no. que le han echado, sí. Sí, No, no se han ido de forma voluntaria, sino que ya el lanzamiento se ha hay un ejecutado. lanzamiento, eso. Claro, de los 100, por ejemplo, que se coge de muestra, habría que ver cuántos ya hay procedimiento ya con lanzamiento. Dices, pues a lo mejor el 50%. Pues Mm, de ese 50% ya tenemos el lanzamiento y la media han sido 8 meses, pero a lo mejor del otro 50% que no ha habido lanzamiento, hay esas medias son las que, en las que se supera posiblemente el año y año y medio, mm. ¿no? Sí, a ver, lo que yo sí quiero matizar o dejar claro que, porque yo escucho a la gente al final y bueno, pues puedo estar más o más de acuerdo o más en desacuerdo. Al final, pues, esto al final es, cada uno lo vive de una manera. Pero sí que yo he escuchado que nos vamos a plazos de 3 años o más de 3 años. No lo sé. Yo tengo, o sea, puedo contar dos situaciones, una situación excepcional así, ¿vale? Que tengo un procedimiento suspendido con una persona desde el año 2020, pero es un procedimiento y llevo bastantes, ¿vale? Pero son situaciones excepcionales. Que ha habido un alargamiento del plazo antes, o sea, respecto a antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda. Sí, pero es que tampoco sé si podemos focalizarlo todo ahí. Insisto, el COVID, huelgas, todo lo ha aumentado. Hay, digamos, pues otras circunstancias que afectan a la acción de los procedimientos. Hay procedimientos que van muy bien, no pasa nada, el demandado no se opone, se dicta decreto de terminación. O sea, lo que tenemos que tener claro que en un procedimiento judicial debería, pues luego pues, hay juzgados en Valencia, por ejemplo, me pasa que los lanzamientos, hay juzgados que se le inventan la fecha, ¿vale? No, o sea, se la inventan literal y luego ya, según lo que pase, la fijan definitivamente. Claro. En ese decreto de admisión ya tenemos dos fechas. O sea, debería ser así legalmente, ¿vale? La fecha provisional para vista en el caso de que se oponga la parte demandada y la fecha provisional de lanzamiento. Si el demandado no hace nada, esa fecha provisional de lanzamiento se convierte en definitiva. Entonces, pues si en un procedimiento judicial no ocurre nada, el lanzamiento se le cita, al demandado, perdón, se le cita y no hace nada, pues va a ir rapidísimo, porque al final no vamos a tener ya una fecha, vamos a saberlo, y a lo mejor en 6 meses tenemos la posesión, pero claro, la cuestión cambia si ya, pues eso, me persono, pido la suspensión por asistencia jurídica gratuita, tengo que esperar a que me designen o me denieguen abogados profesionales gratuitos. Luego ya se oponen a la demanda, porque siempre que hay asistencia jurídica gratuita se oponen a demanda, se tiene que celebrar un juicio, sentencia, quiero decir, pues al final, Voy a aclarar porque Esther pone en el chat por una cosa que a lo mejor no se ha entendido. Con la ley de vivienda llevamos 8 meses, ¿vale? Los datos que Ana ha dado son aquellos que ya se ha ejecutado ese lanzamiento. Es decir, que son 8 meses porque es que son los meses que han pasado de la nueva ley de vivienda. Entonces, que tenemos plazos de 8 meses, pero en Madrid nos pasa como en Valencia, hay plazos superiores. Es decir, no estamos en una media global de todos los 100 que se han presentado en 8 meses, sino de los que ya tenemos ejecución ejecución de lanzamiento ejecutado, han sido 8 meses. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos lanzamiento ya ejecutado? Que cuando pase un poquito más de tiempo y hagamos otro webinar en un año y medio, diremos, oye, que la media la tenemos en 12 meses o en año y medio, ¿vale? Por eso digo, Esther, que no es que la media, que llevamos 8 meses con la ley de vivienda, con lo cual no, la media nos podemos decir que son 12 meses, porque no han claro, transcurrido. si es que la idea al final, Mercedes, es decir, desde que entró en vigor la ley de vivienda a hoy, ya se han producido lanzamientos de demandas presentadas después de la entrada en vigor. Y es que la ley Claro. ha vivido lo que ha vivido, no ha vivido más. O
sea, por Claro, eso digo que no me gusta dar muchas estadísticas porque se lógico. confunde y se hace una idea que a lo mejor no responde a la realidad, porque, insisto, igual que las admisiones a trámite, es que, digo, según volví de vacaciones de Navidad, presenté una demanda y a finales de enero ya tenía la admisión a trámite de demanda. Eso tampoco es habitual, pero pasa, pero pasa. Pero a lo mejor hay otras demandas que he presentado en noviembre y a día de hoy no tengo la admisión a trámite. O sea, por eso digo que al final no se puede encasillar, pues estos son procedimientos judiciales. Entonces, en un procedimiento judicial además no es A, B o C, pueden pasar muchas cosas. Sí, Y eso, pues controlar todas esas variantes es es imposible. complicado. O sea, y mira que nosotros llevamos procedimientos, o sea, estaba intentando mirar en mi base lo del tema de Valencia. A ver, en Valencia es cierto que se retrasa mucho con el tema de las notificaciones, porque tema notificaciones. Lo digo porque al final nosotros, como tenemos experiencia, pues mucho por Levante, Cataluña, Valencia, vemos las cosas. ¿Qué me ocurre a mí en Valencia? Pues que yo aporto el domicilio que viene en el contrato de arrendamiento, porque es el que pretendo recuperar. Llega negativo. Digo a su señoría, bueno, pues que se me notifique por edictos, porque que yo tengo es el del contrato y a mí no me ha dado otro. Entonces, conforme a la ley, me tienen que acordar los edictos. Los edictos, para quien no lo sepa, es una publicación que se hace ahora electrónica por el TEJU, que se llama el tablón judicial único dictal, y sirve. O sea, es como si se lo entregan en mano, ¿vale? A partir de que se hace esa publicación, los plazos empiezan a computar para el demandado. Pero en Valencia no, en Valencia dicen, pues hágase indagación de domicilio. Llega una averiguación de domicilio, a lo mejor esa averiguación de domicilio llega con 3 domicilios distintos. Y ellos pretenden notificar en esos 3 domicilios antes de acordar edictos. Entonces, la lucha que tenemos allí mucho es esa. Pero luego es cierto que en las sentencias, cuando hay oposiciones, eh, fundamentan muy bien, quiero decir, o sea, que porque nos alegan de todo. Y se centran en lo que es este procedimiento, en este procedimiento se lo puedes alegar casas de pago o no pago, y suelen estimarlas todas. Vale, salvo que es que sea muy evidente que no ha habido una voluntad manifiesta de impago, porque a lo mejor se reclame menos de lo que se tenga que reclamar, pero vamos, de Claro. momento a mí no se han estimado todas, no, todas las de Sí, impago, es que no. en cada sitio pues tiene sus peculiaridades. Mm. De aquí ahora vais a poder poner algunas preguntas. No sé si tienes que añadir alguna cosita más antes de explicar un poco lo de la Mm, mediación, Ana. No, yo lo que ha ido surgiendo, porque me Van dicen a, tiempos medios en Madrid capital, no, no tengo el dato, pero vamos, es que hay muchos juzgados claro, es que en Madrid. Madrid, En sí, Madrid precisamente es de- complicado, pero es cierto que si todo va bien no, no están tardando. Hay juzgados más antiguos como el 1 o el 6 que tardan mucho en tramitar el procedimiento inicial. Y luego, pues, mm, juzgados especiales como el 17 que tenemos problemas con copias y demás, pero no, no nos vamos a demasiados márgenes, salvo excepciones, de como todas formas, siempre. vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas que podáis poner en el grupo. Una de las cosas que os queríamos comentar es la importancia de la mediación que aquí ocupa un lugar muy importante porque lo que hace es evitar efectivamente llegar a los juzgados y jugar un poco a la ruleta rusa, ¿no? Es decir, a ver cómo lo interpreta el juzgado, un juez, si se notifica o no se notifica, bueno, todo lo que Ana ha estado comentando hasta ahora. Entonces, es cierto que el éxito de una buena gestión en el siniestro empieza por la mediación y empieza por evitar los juzgados, conseguir la posesión del inmueble lo antes posible. Como sabéis, desde renta ya llevamos también muchos años llevando muchos procedimientos y siempre hemos hecho hincapié en este aspecto y quizás sea una de las cosas que nos diferencia para evitar ir a los juzgados. Y eso seguramente algunos que estáis aquí habéis tenido algún procedimiento, lo habéis podido vivir. En la renta lo que tenemos son equipos de 4 personas solamente que se dedican a mediar. ¿Y qué resultados hemos tenido? ¿Qué es lo importante? Porque al final dices, sí, se dedican a mediar, son 4 personas que tenemos en la correduría que están formadas, abogadas, y bueno, los resultados que hemos obtenido, que al final baja esa siniestralidad y le damos un servicio al cliente, es que el 30% de todo lo que nos ha entrado con impago para poder comunicar a la aseguradora y poder aperturar ese siniestro han sido archivados porque al final se ha llegado a una solución. Nosotros analizamos siempre el motivo de los impagos, también un tema importante. Aquí hay muchos profesionales que se segura que también sabéis muchas veces el por qué los inquilinos no pagan, pero vamos a compartir esta información que creo que también podría evitar esos impagos. Eh, Os sorprenderá la cifra de que el 25% de los procedimientos que llevan al juzgado para hacer un desahucio no es por un motivo económico.
Es decir, no es porque el inquilino no tenga dinero, son por otros motivos. Es decir, que solamente el 25, disculpar, son por motivos económicos. Solo el 25. El 75% de los desahucios o de las demandas presentadas son por otros motivos. ¿Qué motivos podemos tener aquí? Pues sobre todo malentendidos en las cláusulas del contrato, temas de la vivienda, los arreglos, a quién le corresponde cada arreglo, si es a uno, a otro, temas vecinales, mascotas, es decir, cosas que se pueden solucionar si alguien, sobre todo ajeno a esas personas, llegan a un entendimiento. A lo mejor hay que decir al propietario que no tiene razón en algunos casos, porque son personas que median y que son imparciales y que sobre todo que tanto propietario como inquilino vean que son imparciales, ¿vale? Pues así se solucionan muchísimos problemas, que es un poco lo que al final tú tienes un seguro, tú sabes que lo tienes cubierto de defensa jurídica y que no te pagan y te va a pagar una aseguradora, pero tampoco tienes ganas de irte a un juzgado. Y sobre todo el miedo de hoy he cogido 12 meses y a lo mejor como se alarga, hay meses que tengo que asumir yo. O si tengo uno que me dice en su momento con franquicia, pues hay un mes que voy a perder. Cosas así que siempre se quieren evitar. Luego hay un porcentaje y es una recomendación que vamos a hacer desde Renta, también con la experiencia que tenemos de muchos procedimientos, y es intentar recoger los datos de los inquilinos y siempre reflejarlos en el contrato, por dos motivos. Uno, por eso por la mediación que se va a efectuar, porque hay un porcentaje muy alto que no tenemos datos para poder localizar a los inquilinos. Cuando hablo de datos es que ya hoy por hoy es muy raro que se cambie de móviles. Ahora ya normalmente el número de teléfono que se tiene pues durante muchos años y el correo electrónico tres cuartos de lo mismo, pero nos faltan datos de contacto. En algunos casos es verdad que si son personas extranjeras, se van a su país, no entregan la posesión del inmueble, etcétera, y ahí es difícil pues saber si han dejado la vivienda o no la han dejado. Pero la mayoría de las veces nos encontramos que los datos de contacto que tenemos no son válidos o no están. Os recomendamos que lo incluyáis en los contratos, como a efectos de notificaciones, y ahí Ana, pues también, que imagino que en esa segunda parte, luego cómo localizarles. Ahora mismo, incluso el correo electrónico es algo muy valioso. Si se pone en el en el contrato de alquiler que a efectos de notificaciones se pueda notificar a través de correo electrónico, hoy por hoy han salido ya muchas plataformas que son válidas. Logalty es una de ellas, así que me suena. A efectos de notificación, ya no hace falta notificar muchas veces ese burofax para enervar o un burofax al inquilino obligatorio. Ya no es necesario a veces el tener que hacerlo por burofax con correo, o sea, con correos. Hay plataformas ahora que están fehaciente la notificación, como puede ser, Ana, y ahí me Sí, corriges, un matiz, un matiz. O sea, vale la notificación, o sea, los es juzgados están efectiva. admitiendo las notificaciones por correo electrónico, sí, pero no cualquier notificación. Claro, Vale, tiene que ser una notificación, que es lo que se está diciendo Mercedes, certificada por un tercero de confianza, se definen así, pues que son distintas plataformas que certifican a través de sus propios mecanismos, incluso de notarios, que esa notificación se envía a un correo con un servidor, o sea, hacen un informe extensivo sobre todo el recorrido de esa notificación por correo electrónico y la certifican. O sea, tiene que ser algo o sea, que no, lo que quiero quitar de la cabeza es que no vale que yo envíe un mail y me llegue un acuse de no, recibo de lectura o entregado. No, tiene que ser una notificación por correo electrónico que conste en el contrato, que si se modifica tenga que ser por adenda, porque eso nos encontramos muchas veces que nos envían notificaciones por correo electrónico a correos electrónicos que no vienen en el contrato, ¿vale? Y tiene que ser la del contrato, eso sí, ¿vale? Porque es la mm, que se ha designado en el contrato por las partes a efecto de notificaciones válidas. Entonces, por es una eso. adenda lo que sea y certificada, como decía Mercedes. Claro, por eso comentaba lo de Logalty, ¿no? Que a mí me ha sonado Logalty, que es una de las plataformas que están certificadas, pero vamos, que tiene que haber ya bastantes más en el mercado. De ahí viene la importancia de no solamente la parte de mediación, de que podamos contactarles con el teléfono y un correo electrónico, sino también a efectos luego de notificaciones y localizar a los inquilinos y comunicarles las demandas y demás. Entonces, por eso decía lo de la importancia de la mediación y los datos. Bueno, por mi parte, no sé si hay alguna pregunta más que podáis consultar.
que podamos Hay, hay contestar, aquí alguna pregunta que he estado revisando ¿vale? según hablábamos. Raúl Balín nos pregunta sobre un caso concreto, entiendo que tiene él encima de la mesa de una contestación de Ayuntamiento de Madrid. Yo voy a hablar sobre generalidad, ¿vale? Las contestaciones pueden ser inexistentes, que en ese caso nos iríamos a los 2 meses más declaración responsable, nos pueden decir que es vulnerable y en ese caso habría que acudir a la intermediación. Si la hemos solicitado previamente, ahí no tenemos criterio todavía, ¿vale? Porque puede ser que la hayamos solicitado previamente, entonces estemos autorizados porque la regulación o el desarrollo de la ley de vivienda a nivel autonómico no se está haciendo. Esto es una realidad. O sea, ya las comunidades gobernadas por el PP dijeron que no lo iban a hacer, pero la única que lo tiene un poquito más avanzado es Cataluña y el problema de Cataluña es que te requiere un consentimiento. O sea, en Cataluña nosotros estamos presentando instancias al ayuntamiento, vulnerabilidad al hábitat e intermediación al hábitat también. Lo que pasa es que esos formularios de vulnerabilidad, intermediación al hábitat lo que nos están diciendo es que tienen que acompañar un formulario concreto de consentimiento del inquilino, que tenemos que recabar nosotros. Entonces, nuestra interpretación de la norma es que el consentimiento lo tienen que recabar ellos, ¿vale? Y entramos ahí en una lucha. Entonces, no contestan, 2 meses más declaración responsable, pero también puede decir que nos contesten, oye, que el inquilino no consiente. Entonces, en ese caso, tendríamos como máximo 3 meses para presentar la demanda, no habría que acudir a esa declaración responsable. Y luego es que las contestaciones, aquí dice que por un motivo u otro no se puede emitir dicho informe, pero es que el motivo u otro es relevante, ¿vale? Porque dependiendo del motivo, pues por ejemplo, lo que digo, si es que el inquilino no consiente, yo no necesito hacer nada más, puedo presentar la demanda siempre dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de ese informe. Si me dicen que no es vulnerable, pues igual, yo ya puedo ir a demandar, porque no es vulnerable, ¿vale? Entonces el motivo es interesante. Raúl, habría que ver en concreto cuál es el motivo que alegan. Luego Esther nos pregunta también, buenos días, tengo clientes que están casados en separación de bienes y entre los dos tienen 10 viviendas en alquiler. Algunas viviendas las tienen al 50% y otras con porcentajes del 30-70%. ¿Son los dos grandes tenedores? Pues bueno, mi interpretación, que no tiene que ser la interpretación judicial, y yo aplicando estrictamente lo que dice la ley, el problema es que la ley habla de titularidades, no de propiedades. Habla de titularidades. Entonces, ¿tienen 10 titularidades? Sí, las O sea, que tienen. teniendo un 5% Es que no ya tienes una diferencia. Pues titularidad. vamos a depender. A ver, estamos todos en un margen o en un periodo de prueba-error. O sea, yo he presentado demandas diciendo, a ver lo que me dice su señoría, porque es que no tengo ni idea de lo que me va a decir. O sea, yo tengo mi interpretación de la ley, pero a ver si coincide con la suya, porque a lo mejor no lo hace. Y en todo este tema va a generar mucha jurisprudencia, seguramente. Todo este tema de las titularidades nos va a llevar a las audiencias provinciales porque es complicado de interpretar, porque, bueno, interpretar, no, es que vamos a depender del criterio de su señoría porque la ley no dice nada hasta el Sí, día de hoy. depende cómo lo lean. Exacto. O sea que en ese caso sí. Antes de que terminar de contestar las preguntas, comentaros lo que veis en pantalla porque os han colocado en el chat un link. Para el día 29 tenéis un webinar para dos temas. Un tema que está muy caliente ahora mismo, que es el tema de los contratos de temporada. Creo que es algo importante porque lo estáis haciendo muchos contratos de temporada por el tema de la nueva ley, porque como no está dentro del marco regulatorio de la LAU. Y luego el tema de la plataforma de viabilidad inmediata, porque muchos de vosotros queréis saber en el mismo momento si es viable un inquilino o no, porque necesitáis darle un sí antes de que, bueno, pues que se vaya y vea otra propiedad. Esas dos cosas son las que trataremos el día 29, ¿vale? Igual, muy breves, en la media horita, y tenéis el link por si acaso os queréis inscribir, será por webinar, ¿vale? Que eso, para que porque lo he puesto en pantalla y diréis qué es, quería explicarlo, ¿vale? Y no sé si alguna preguntita más que Yo podamos. voy a contestar 2 o 3 más y yo creo que ya cerramos, si te Sí, parece, ¿vale? porque luego, Entonces, si se quedan, lo podemos luego mandar un email si son algunas que. De todas formas, estoy segura que si veis el webinar que Ana dio, porque esta pregunta que acabas de responder se respondió en el otro webinar, que es ¿qué se considera un gran tenedor con los cambios de ley de vivienda? Que también es muy interesante el que lo veáis. vale, espero haber dicho lo mismo también. Seguro, seguro, porque es que Bueno, la a lo ley mejor no. 8 meses después los Mm, juzgados te han aclarado otra cosa, que no porque nos esto es están prueba y poniendo, error. no nos están poniendo muchas pegas. Lo que pasa que es en el ejemplo que nos han puesto encima de la mesa es muy justo. Hay una delgada línea ahí y se pueden admitir si la presentas en el tema de la vulnerabilidad. Claro. Pero bueno.
Pues si quieres responder a otra más, Ana. Bueno, simplemente en el juzgado de Sabadell me tardan 7 meses en admitir, nos dice Jaume Roca. Ya, si es lo que decía antes. O sea, pues yo son tengo medias, asuntos 35 días y otros por encima de los 180. claro. Y es lo que digo, Illescas está señalando ya lanzamientos para el 2025. Entonces, Mm, pues depende mucho. O sea, es depende verdad. mucho del partido judicial. Francis nos dice hola a todos. En los contratos de arrendamiento se especifican los correos electrónicos. Esto lo ha Sí, contestado ya Mercedes. eso es lo que hemos dicho, eso Y lo que es. decimos. Esa vulnerabilidad puedes dar, nos dice Rosa, esa vulnerabilidad puedes dar un par de causas en las que se apoya el tema. Pues mira, aquí el problema es en los informes de los asuntos sociales, ¿vale? Porque ahí es que nos encontramos pues con de todo. Como hay juzgados, hay organismos que funcionan mejor que otros. Yo me he encontrado informes de asuntos sociales que son check, son listas. Es una lista de check y van poniendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y luego un párrafo con sus conclusiones. Y luego hay otros que están muy fundamentados, analizan económicamente toda la situación de la familia y demás. Y hay otros que es que es un párrafo, o sea, no me dicen nada más. No, entonces, ¿qué alegan? Pues no tengo ni idea, porque como esto lo hablan con los asuntos sociales directamente y los asuntos sociales nos trasladan lo que quieren, tenemos pocas armas. Yo normalmente lo que alego ahí es que nos causan indefensión, porque se está diciendo que es vulnerable y no tenemos ni idea de por qué. Daros las gracias a todos. Bueno, os va a salir una valoración seguramente en pantalla porque intentamos aquí pues daros información que os ayude en vuestro día a día, sobre todo a los profesionales y a los particulares también, que tengáis conocimiento, aunque siempre recomendamos que los profesionales están más preparados para este tipo de situaciones. Pero que daros las gracias. El equipo comercial, el equipo de marketing me pide por favor que nos sigáis en las redes sociales, si no, pues me pueden matar, así que yo ahí lo suelto. Y nada, saldrá la valoración, pues si tenemos que mejorar algo, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Darte las gracias, Ana, A vosotros. por tu tiempo y efectivamente tienes un control absoluto de la situación. Y dar las gracias a Ojalá. Higinio, y dar las gracias a Higinio por habernos permitido que estés ese tiempo con nosotros ayudándonos a adquirir conocimientos. Así que, pues nada, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Hasta A luego. vosotros.